Bien, buenos días. Hoy vamos a estar hablando de cómo impulsar la innovación en la construcción en el sector de Latinoamérica. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco del panorama actual del sector construcción en la región. Vamos a hablar de la importancia de la tecnología y la colaboración de todas las partes y cómo interactúa tecnología con colaboración. Vamos a ver nuevas tecnologías aplicadas a la construcción, la llamada construcción 4.0, y vamos a hablar un poco al respecto. Y finalmente vamos a hablar de las barreras de implementación que esto representa y de los nuevos retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en esta nueva era. Mi nombre es David Aragón, yo soy el gerente de gestión integral de la constructora Bolio y Trejos en Costa Rica y les hablo desde mi oficina acá en San José, Costa Rica. Antes de empezar, quisiera comentarles un poco a qué nos dedicamos en Bolio y Trejos. Bolio y Trejos es un contratista general que existe desde 1983 y trabajamos desarrollando y construyendo proyectos de mediana a gran envergadura en hotelería, proyectos comerciales, centros comerciales, proyectos residenciales, uso mixto, donde hay residencial, oficinas, comercial, oficinas, proyectos institucionales, proyectos industriales, en general grandes proyectos que impulsan la economía, que impulsan el desarrollo del país y de que estoy seguro que son similares a los de muchos de los proyectos que ustedes también desarrollan en sus empresas. Bien, quisiera iniciar el día de hoy enmarcando el tema en la situación actual que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19. Ya lo decía Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, a finales del año pasado, que el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación en los tiempos de crisis por el COVID-19 es la clave para apoyar los esfuerzos productivos de la recuperación económica tras la pandemia. Si bien es cierto, aún no hemos salido de la pandemia, ya logramos ver esa luz al final del túnel, ya hay grandes esfuerzos de vacunación a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y ya estamos empezando a notar una vuelta a la normalidad. Si bien es cierto, las cosas no son iguales que prepandemia, ya estamos empezando a ver esfuerzos para empezar a reactivar muchas de las cosas que se quedaron varadas por esta situación que empezamos a vivir desde el año pasado. Y el sector construcción no ha sido la excepción. Hablemos un poquito de los impactos que ha tenido la pandemia en el sector construcción en Latinoamérica. Para 2020, el Producto Interno Bruto de toda la región se contrajo en un 9.1%, lo cual no es nada despreciable. Llegamos a niveles de desempleo regionales del 13.5% y si esto lo viéramos por países particulares, hay países en los que llegó a estar cercano al 20%. Costa Rica es un ejemplo de ello. Y si esto lo aterrizamos a lo que es el sector construcción en la región, vemos una desaceleración en todo lado. En Perú una desaceleración del 24%, Argentina estuvo muy cerca con un 23.5%, México estuvo en un 15.2%, acá en Costa Rica estuvimos en un 8.7%. Y si vemos los distintos ejemplos de la región, todos se han comportado muy parecido. No es sorpresa que en el último informe de Global Powers of Construction que publicó Deloitte en julio de este año, Latinoamérica se presenta con el peor desempeño mundial en el sector construcción en el mundo. Latinoamérica tuvo el peor desempeño mundial en el sector construcción en el mundo el año pasado debido a la pandemia. Y para este año apenas se espera una recuperación del 3.7%. Entonces, si vemos los números, el 23,5% en Argentina, el 24% en Perú, el 15% en México, y apenas vamos a esperar una reactivación, una recuperación en el sector del 3.7%, tenemos enfrente un reto enorme en el sector, y es
cómo nos convertimos en motor de producción, cómo nos convertimos en motor de desarrollo, cómo impulsamos esa reactivación económica tan necesaria para nuestros países en este momento. Y verdaderamente vivimos en una etapa en que la tecnología es el caballo de batalla para hacer esto. Empecemos a hablar de la tecnología y la colaboración. Cómo todas estas nuevas innovaciones vienen a fomentar colaboración en las distintas etapas de los procesos productivos en un proyecto de construcción. Para ello, quisiera que hablemos un poco de la naturaleza de los proyectos de construcción, qué los hace particulares, qué retos enfrentamos en un proyecto de construcción que no necesariamente los vemos en alguna otra actividad productiva. Lo primero es que el proceso de construcción es sumamente segmentado. Quien conceptualiza la necesidad, llámese cliente, llámese sociedad, llámese usuario, quien conceptualiza esa necesidad va y busca a un diseñador, a un arquitecto o a alguien que pueda plasmar en un anteproyecto esa necesidad que necesita solventar. Ese equipo diseñador, que suelen ser muchas veces varias personas, luego va a buscar licitar o una etapa de preconstrucción o lo que fuera, ese diseño que intenta solucionar esa conceptualización inicial de nuestros clientes. Luego de que pasa la etapa de preconstrucción, la etapa de licitación, ya se asigna a la empresa que lo va a construir. Esa empresa además interactúa con distintos proveedores, con distintos subcontratistas para entregar lo que se le está solicitando. Y finalmente va a haber alguien más que lo va a operar o lo va a utilizar, que es el operador, el administrador o el usuario. Y aquí vemos que pasa mucho lo de esta imagen muy famosa en la administración de proyectos, donde vemos lo que quería el cliente, que era a veces como una hamaca en un árbol, y todo lo que pasa en las distintas etapas para que al final no necesariamente logremos esa visualización inicial que esperaba el cliente, que es esta imagen que vemos acá a la derecha de la pantalla. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos tantos interesados en los distintos procesos? Que por lo general estas personas que están involucradas en cada uno de estos procesos tienen distintos intereses. El cliente quiere satisfacer sus necesidades al menor costo, en el menor tiempo, con la mejor calidad. Los diseñadores quieren satisfacer las necesidades del cliente, pero además tienen intereses de cómo se va a ver, cuál va a ser la estética, cómo va a funcionar. El contratista tiene que tomar todos esos intereses del diseñador, de los clientes, pero además tiene que hacerlo en un plazo corto para poder generar así rentabilidad en su negocio. Los subcontratistas les pasa parecido y no necesariamente se alinean esas necesidades con los contratistas generales o con los diseñadores. Después entran los proveedores que además tienen otros intereses, que además atienden muchos otros proyectos. Y finalmente vienen los usuarios que no necesariamente tienen ni idea de todo lo que pasó para poder disfrutar de ese proyecto que estamos entregando. Entonces, tenemos mucha gente en distintos procesos con distintos intereses. Y eso lo que hace es que tengamos una industria que en muchas ocasiones es poco transparente, porque los distintos participantes tienen distintas partes de la información. No estamos jugando en un campo en el que todos tenemos las mismas reglas, todos tenemos la misma información, sino que cada uno lo que tiene son pedacitos del pastel. En cada uno de esos pedacitos y en cada uno de esos traslapes de información, lo que se generan son desperdicios, retrabajos, pérdidas de información. Y eso lleva a que vivamos en una industria que a nivel mundial está llena de desperdicios. Según el Lean Construction Institute, en un proyecto de construcción se desperdicia hasta el 25% de todos los recursos que entran a ese proyecto. 25%. Al compararnos con otras industrias, de otras actividades productivas, la industria automotriz, la industria textil, estas son industrias que trabajan con porcentajes de desperdicio menores al 1%. Y nosotros
desperdiciamos en construcción hasta el 25% de los recursos. Esto nos genera una capacidad de mejora tremenda. Hay una oportunidad de mejora enorme y la tecnología lo que va a venir a hacer es ayudarnos a capitalizar todo ese espacio de mejora que tenemos. Y lo primero que tenemos que asegurar es generar sinergia entre las distintas partes que generan este proceso productivo en la construcción. Ya lo dice muy bien Simon Sinek. Un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntos, es un grupo de personas que confían entre ellos. Tenemos que asegurar que se genera esa confianza entre el cliente, el diseñador, el constructor, los contratistas, los proveedores, los usuarios, para que a partir de generar sinergias podamos impulsar hacia adelante cualquier implementación que queramos hacer en alguno de nuestros proyectos. Ya tenemos a la mano, Procore es un ejemplo muy bueno de esto, de tecnología que fomenta colaboración. Cuando nosotros tenemos plataformas tecnológicas que nos permiten tener un solo repositorio de información común para todas las partes involucradas, que además desde ese repositorio podamos visualizar los distintos documentos del proyecto, contrato, planos, especificaciones, informes de calidad, informes de laboratorio, requisitos legales, etcétera. Que esa plataforma nos funcione como canal de comunicación para generar consultas a partir de RFIs o solicitudes de información, aprobaciones de materiales o aprobaciones de planos de taller, manejar los emails, manejar las minutas, asignar tareas a los distintos interesados, que además en esa plataforma podamos manejar facturación, podamos controlar las horas trabajadas de la gente, podamos firmar contratos, podamos firmar documentos y que todo esto esté visible para todas las partes y que todas las partes puedan interactuar con la misma información, es el primer paso para empezar a generar ese ambiente de colaboración que necesitamos para eliminar esos desperdicios o muchos de esos desperdicios de los que hablábamos hace un momentito. Una herramienta como Procore, que es una herramienta verdaderamente colaborativa, además tiene opciones para cada uno de los distintos usuarios, que esto es muy importante a la hora de estar buscando una herramienta que nos ayude a fomentar colaboración. No todos los usuarios van a tener las mismas necesidades. Eso quiere decir que no todos los usuarios van a utilizar las herramientas del mismo modo. Tenemos que buscar herramientas que se acoplen a las necesidades de cada tipo de usuario. Por ejemplo, los propietarios y diseñadores probablemente tengan interés en los documentos del proyecto, en los documentos contractuales, en poder estar viendo fotos, en poder estar accesando a los reportes, poder dar trazabilidad a los emails, poder contestar preguntas a través de las solicitudes de información o RFIs, poder aprobar cosas a través de los submittals, etc. Desde el punto de vista de un contratista general, es muy importante tener el manejo completo de la información de una manera trazable, de una manera confiable, de una manera en la que sepan qué es lo que está pasando en las distintas etapas y en los distintos procesos que tenemos en la construcción. Que además a partir de eso podamos hacer aseguramiento de calidad, podamos hacer aseguramiento de condiciones y comportamientos seguros para nuestra gente, que podamos controlar facturación, etc. Los subcontratistas, igualmente, que se les pueda asignar tareas, que ellos puedan facturar a través de la plataforma, que puedan hacer consultas, que puedan someter documentos a aprobación. Y no nos olvidemos del motor de la construcción, de las personas que verdaderamente ejecutan la obra, que es el personal de campo. Ellos también tienen que ser partícipes de cualquier solución y también tienen que poder llevar esas soluciones a su día a día en su área de trabajo, que es afuera. Tienen que poder ver planos, tienen que poder hacer inspecciones, tienen que poder consultar modelos BIM, tienen que poder crear consultas. Entonces, buscamos en esta primera etapa de implementaciones de innovación en construcción generar plataformas que nos ayuden a comunicarnos mejor y a comunicar esa información tan compleja que existe en los proyectos de construcción. Procore es un ejemplo buenísimo de cómo la tecnología y cómo las implementaciones de herramientas verdaderamente innovadoras
cambian el modo de trabajar en los proyectos, cambian las dinámicas entre los distintos participantes. En resumen, cuando no tenemos una plataforma como Procore, tenemos información segmentada, poco disponible para las personas, poca trazabilidad en la que no sabemos qué es vigente, qué no es vigente, se nos pierde información entre correos, entre minutas, entre bitácoras, entre conversaciones de WhatsApp y al final cuesta mucho tiempo, cuesta mucho recurso ir a encontrar la información correcta para cada una de las decisiones que tenemos que tomar, que en un proyecto de construcción no son pocas. Cuando implementamos una herramienta que nos permite esa colaboración en la que todo el mundo interactúa con la herramienta, todo el mundo tiene visibilidad de las cosas, logramos transparencia y trazabilidad de la información para todas las partes interesadas. Y esto al final, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que queremos con esto? Equipos de trabajo realmente colaborativos. Equipos de trabajo que verdaderamente funcionen en sinergia por el buen desarrollo del proyecto. En donde tengamos una comunicación clara y transparente entre las partes, donde sepamos quién habla con quién, qué se habló con quién, qué se acordó, poder volver para atrás para ver en qué momento tomamos una decisión, si esa decisión fue la correcta, tener la información para acelerarla, para impulsarla, o si no fue la correcta, tener la información completa para cambiar de rumbo. Y esto nos va a permitir tomar decisiones rápidas y trazables. Y en un mercado como la construcción, donde los tiempos siempre son tan ajustados, cualquier implementación que logremos hacer para tomar decisiones más rápidas, más confiables y más certeras, definitivamente vale la pena hacerla. Esto también nos va a permitir impulsar la mejora continua en los proyectos, porque al tener un solo canal, un solo repositorio de información donde se comparte con todo el mundo la misma información, las actualizaciones, etcétera, vamos a poder estandarizar ese mecanismo de trabajo, ese modo de hacer las cosas. Cuando tenemos esa estandarización, definitivamente vamos a reducir variabilidad. Vamos a saber qué esperar de los distintos procesos, qué esperar de las distintas respuestas, qué esperar de los distintos contratistas que interactúan con nosotros. Además, al asegurarnos que todos tienen acceso a esa información, la cantidad de consultas que se generen a partir de poca claridad de información debería verse muy reducida. Porque la gente tiene acceso a la información. La gente sabe dónde buscar, la gente sabe dónde están los planes, dónde está la especificación, qué se incluía en un contrato, qué está en el alcance, cuáles son las tareas que tengo que hacer, etc. Y si a eso le sumamos la parte de aseguramiento de calidad a través de inspecciones, a través de recorridos, cuando podamos hacer una bitácora tipo daily log en la que sepamos exactamente qué está pasando cada día, podamos hacer todas las revisiones de seguridad ocupacional y eso lo podamos migrar a plataformas de análisis de datos, vamos a tener información disponible para tomar decisiones para mejorar los procesos. Y eso es información que nos va a ayudar no solo en el proyecto específico en el que estemos trabajando, sino a nivel de la empresa, porque van a ser cosas que podamos luego migrar a otros proyectos. Y cuando todos estamos alineados en la comunicación, alineados hacia la mejora continua y con un mismo objetivo, y ese objetivo claro que debería ser el buen desarrollo del proyecto para todas las partes, es muy fácil compartir lecciones aprendidas, porque vamos a saber qué le interesaba más al cliente, qué le interesaba al diseñador, qué necesidades tenía el contratista, qué necesidades tenían los proveedores. Entonces, todas las partes van a impulsar ese proceso de lecciones aprendidas que de nuevo va a alimentar mejora continua. Entonces, la innovación en construcción hay que verla como herramientas que verdaderamente nos lleven a ir a más, que verdaderamente nos lleven a generar más valor a todas las partes de ese proceso que vimos. Procore es un ejemplo buenísimo de una plataforma que logra que se genere esa interacción entre las partes. Entonces, lo primero, tecnología y colaboración. Tenemos que buscar cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan a colaborar más entre las distintas partes. Ahora,
Vivimos en una etapa en la que estamos en la revolución 4.0, la llamada revolución industrial 4.0, y construcción no es ajena a esto. Estamos en la construcción 4.0. Entonces, hay nuevas tecnologías que ya están llegando a nuestros mercados que vamos a ir viendo cada vez más fácilmente o más regularmente en los proyectos en los que estamos trabajando. Algunas de las tecnologías que ya nosotros hemos implementado en Bolitrejos, en la empresa en la que trabajo, y que también a nivel país ya se ve bastante generalizado, y estoy seguro que en muchos de sus países es igual, es el uso del BIM, el Building Information Modeling. Ya vemos modelos en 3 dimensiones que además tienen información que nos ayudan a tomar decisiones. Ya tenemos herramientas para visualización de documentos en proyectos, para ver planos, para ver los mismos modelos, etc. Ya tenemos herramientas para crear RFIs o solicitudes de información, para generar submittals o solicitudes de aprobación de materiales o de planos de taller, para canalizar emails y que quede un registro de esos emails, para generar minutas, etc. Ya hay varias herramientas que hacen esto. Tenemos herramientas además para el manejo de la facturación y las proyecciones de costos para tener un mejor control de lo que está pasando en el proyecto. Tenemos herramientas para controlar de una manera más eficaz y más eficiente las horas laboradas en el proyecto, donde sabemos que la mano de obra es uno de los grandes recursos que pasa por cualquiera de los proyectos de construcción y tenemos que tener muy bien controlados. Y tenemos herramientas que nos ayudan a hacer más expedito todo el proceso de firma de contratos, de firma de documentos, de validaciones, etc. Todas estas son cosas que ya están implementadas en muchísimos de los proyectos a nivel mundial y de las cuales yo quisiera hablar un poquito más de hacia dónde van. Cosas que ya estamos viendo y que ya podemos hacer en nuestros propios proyectos. La primera, realidad aumentada en construcción. Cuando utilizamos modelos en BIM, ya sea en Revit, en Navisworks o en cualquier otro software, en ArchiCAD, en cualquier otro software, es muy importante lograr llevar ese modelo al campo, lograr cotejar la realidad con la parte virtual. Y ya tenemos herramientas que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, Procore tiene una herramienta de modelos en la que a través de nuestros dispositivos móviles, un iPad, una tableta, nuestro propio teléfono, podemos visualizar, así como se ve en la fotografía, el modelo y navegar, estando en obra, el mismo modelo. Podemos movernos y ver lo que en principio debería pasar en la realidad y cotejarlo contra lo que tenemos modelado en el mundo virtual. Y esto lo podemos llevar al extremo de utilizar lentes de realidad virtual para verdaderamente ver plasmado lo que se va a construir a través del modelo. Y estas son realidades que ya estamos viendo en los proyectos.